Al momento de iniciar un proyecto investigativo de carácter cualitativo o cuantitativo, este debe ir tomando cuerpo desde la identificación del tema y su estructura conceptual o exploración literaria, dándole a esta una forma o una base sólida para su desarrollo. Ahora bien, hablando sobre la identificación del tema y la exploración literaria en una investigación de naturaleza cualitativa, debemos partir en la diferencia a grandes rasgos que guarda en comparación a la investigación cuantitativa. Dicha diferencia se puede resumir en el término problemática sustantiva, abordado por Sandoval, que en su texto define de esta manera. Se entiende por problemática sustantiva aquella que emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social o cultural, tal cual ella se manifieste en la práctica y no a partir de conceptualizaciones previas realizadas desde alguna de las disciplinas ocupadas del estudio de lo humano. Sandoval, página 115. Lo anterior llega al punto de no querer analizar la problemática en sí misma. La investigación cualitativa procura la comprensión de esta y llevar un proceso de descubrimiento en el camino, porque al estudiar la sociedad, el ser humano, se habla de sujetos y aspectos cambiantes, compuestos por varias capas que se busca comprender, interpretar y no dejarse influir anticipadamente por las teorías genéricas ya establecidas. Por otra parte, al abordar aspectos de la realidad misma, la cotidianidad, las preguntas subjetivas, el preguntarse por los procesos culturales, los sociales y la significancia en el aspecto individual y colectivo, permite indagar desde la lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas. Cabe destacar que este proceso exploratorio y de reconocimiento del mismo problema de interés social se hace desde la observación misma, la entrevista y el acercamiento para reconocer el impacto del problema a estudiar para quienes lo viven en su cotidianidad. La exploración literaria es crucial en cualquiera que sea la naturaleza misma de la investigación, pero en la cualitativa es más un acompañamiento para lograr la comprensión de algunos fenómenos. Así lo respalda Sandoval en la unidad 3 de su libro Investigación Cualitativa, apartado 3.2. Un medio para informar teórica y conceptualmente las categorías de análisis emergidas de los datos obtenidos directamente por el investigador, mediante un proceso de generación y recolección de información manejado por él, y no para crear categorías previas a dicho proceso de investigación. Página 117. Es así como, en resumen, la exploración literaria se basa en una tarea que va relacionada, sostenida y abierta, sin pretensiones de la constitución de un marco único y cerrado que limite la investigación. Este marco, más bien, podemos analizarlo como una guía indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual más que para validar o verificar el conocimiento ya existente. La documentación inicial sobre la realidad específica de análisis. La investigación cualitativa parte de una serie de ítems para realizar el proceso de acercamiento al objeto de estudio que va a ser analizado. Uno de esos requerimientos y que son necesarios de acatar es conocer la realidad de los sujetos estudiados mediante la revisión de documentos que ya existan sobre esto para tener un análisis mucho más profundo sobre el campo que se está investigando, y también mediante entrevistas que pueden explicar el contexto social, político, económico y cultural. Realizar trabajo de campo requiere acercarse a las personas que hacen parte del objeto de estudio. Además, en esta investigación es común desarrollar la fase exploratoria, que consiste en documentar, analizar y observar para tener material suficiente y así lograr que una investigación visibilice la realidad de los sujetos. Por último, es importante que mediante esta exploración se prepare y se sea consciente de los temas que se pueden tocar, ya que se debe realizar una preparación sociocultural que mediante la interacción sepa qué temas abordar para no crear barreras entre los sujetos y el investigador. Además, la empatía es fundamental para lograr un trabajo transparente y contribuir a la construcción social mediante la investigación. El mapeo consiste en representar visualmente una secuencia de acciones o flujo operacional que se debe desarrollar en la investigación, el cual plantea todos los recursos que se utilizarán y la manera en la que se desarrollarán según su relación. En el marco de la investigación cualitativa, el mapeo es uno de los elementos básicos para determinar los componentes que conforman la misma. La primera etapa para trazar la investigación se denomina mapping.
el cual tiene como propósito orientar el punto desconocido para iniciar nuestro trabajo. Después de ese bosquejo, llevamos la labor a la realidad, plasmándola en el acercamiento a la realidad social por medio de las experiencias de sujetos cognoscentes, el cual será un punto clave en los resultados de la investigación. Siguiendo un orden lógico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo cualitativo, el paso siguiente después del mapeo es el del muestreo, esto es la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos y temas que serán abordados en primera instancia en la investigación. Subrayamos esta precisión de primera instancia porque en el caso de la investigación cualitativa, diferente a la de tipo cuantitativo, el muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación. Ahora bien, desde una óptica complementaria y tomando como punto de partida carácter teórico e internacional del muestreo cualitativo, Strauss y Corbin en 1990 distinguen tres modalidades de este: abierto, relacional fluctuante y discriminativo. El muestreo abierto está asociado con la codificación abierta, más que especificar guía las selecciones del muestreo, y este tipo de muestreo puede realizarse intencionada o sistemáticamente u ocurrir fortuitamente. Por su parte, el muestreo relacional fluctuante está asociado con la codificación axial. Su principio es maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional y se puede realizar deliberada o sistemáticamente. Y finalmente, el muestreo discriminativo está asociado con la codificación selectiva. Su principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construido, así como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. Las preguntas más frecuentes en investigación cualitativa son: ¿qué tan profundo y qué tan extenso debe ser el proceso de recolección de datos? ¿Por dónde iniciar y por dónde terminar el proceso de recolección de datos? ¿A quién incluir y a quién excluir de la recolección de datos? En la investigación cualitativa es prioridad la profundización sobre la extensión. La profundización se manifiesta de acuerdo a la claridad que se obtiene durante el proceso de investigación. De acuerdo al inicio de la recolección de datos, existe una fase exploratoria que da pie a una etapa de mayor profundidad. El cierre, por otro lado, se determina por el logro del límite de comprensión de la realidad del objeto en estudio. Por otro lado, según los objetivos de la investigación, se determinará a quién incluir o excluir del proceso de la recolección de datos. A partir de esta perspectiva nace otra taxonomía para orientar el muestreo que coincide con la de Patton. Según este autor, la principal característica del muestreo es su conducción intencional en búsqueda de casos ricos en información. Entonces se identifica 10 tipos de muestreo: muestreo de variación máxima, muestreo de casos homogéneos, muestreo de caso típico, muestreo de caso crítico, el muestreo en cadena o bola de nieve, el muestreo por criterio lógico, el muestreo casos confirmatorios o desconfirmatorios.